Democracia. Siete de la mañana con 45 minutos es la revista de Opinión Democracia. Vamos a adentrarnos en temas políticos, electorales, legislativos. Nos referimos a esta rueda de prensa que dio ayer el movimiento Revolución Ciudadana, los correístas, anunciando que harán todo lo posible para que el general Patricio Carrillo, exministro del Interior del gobierno de Guillermo Lasso, censurado, no destituido porque ya estaba fuera del cargo, pero censurado, no pueda ejercer su condición de asambleísta electo, que la tiene ahora, porque hay una inhabilidad para el ejercicio público como sanción a la censura y destitución. Esta interpretación obviamente no la tiene Patricio Carrillo, no la tiene su abogado, y esto genera una pugna política que tendrá que dilucidarse en los próximos días cuando entre a funcionar, a instalarse la Asamblea Nacional. Previo al diálogo que vamos a mantener ahora mismo con el doctor Ramiro García, abogado de Patricio Carrillo, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, quisiera compartir con él, con Ramiro García y con los amigos que nos escuchan, parte de la intervención de Yajaira Urresta, asambleísta del correísmo, que fue destituida con el resto en la asamblea pasada y que fue elegida para completar este periodo legislativo. Escuchemos entonces lo que dijo Yajaira Urresta sobre el tema de Patricio Carrillo. Le entrega de manera formal al señor Patricio Carrillo su inhabilidad para ser funcionario público. Aún así, él sigue apelando porque desea ser asambleísta. En cuanto a la seguridad jurídica, ustedes saben que las leyes se tienen que cumplir como lo estipula la Constitución. La Asamblea Nacional es un cuerpo colegiado donde la máxima autoridad da que el Pleno sea en rigurosidad quien otorgue las fiscalizaciones políticas. La fiscalización en contra del señor Patricio Carrillo por tres causales fundamentales en su juicio es por no haber cumplido sus funciones. Junio 2022, incumplimiento de funciones caso María Belén Bernal, incumplimiento de funciones en la gestión de su ministerio en contra de la Policía Nacional e incumplimiento de funciones en el funcionamiento de la Seguridad Nacional y cárceles. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, parte de la intervención pública que hizo esta asambleísta electa por el movimiento Revolución Ciudadana, por el correísmo. Están frontalmente dispuestos a impedir que el general Patricio Carrillo pueda posesionarse como asambleísta electo que es ahora, en el momento en que el pleno de la asamblea vuelva a integrarse. Como ya lo anunciamos, está con nosotros el doctor Ramiro García, penalista, abogado de Patricio Carrillo. Doctor García, bienvenido a la revista de Opinión Democracia. Le saluda Freddy Paredes. Buenos días. Buenos días, Freddy. Qué gusto verte por acá. Gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes y televidentes, porque además entiendo que esto se está pasando también por live y streaming. Así es. Muchas gracias por la invitación. En efecto, el día de ayer, pues ante el anuncio de la Revolución Ciudadana de que presentarían una acción de protección dirigida a impedir la posesión del general Carrillo como asambleísta nacional, luego de haber sido el asambleísta más votado, además, con 1.800.000 votos, creo que merecía una respuesta en lo jurídico y, bueno, en lo político, que no es lo mío. Mi parte es lo netamente jurídico. Si yo he aceptado patrocinar este caso es porque estoy muy claro en que existen todos los fundamentos que convalidan el que el general Carrillo pueda actuar como legislador en el próximo periodo de 14 meses. Ahora, doctor García, de manera general, lo que dice la norma respecto de la repercusión de una censura y destitución por parte de la Asamblea es la inhabilidad de los derechos políticos de al menos 2 años, es decir, no puede ejercer el servicio público durante al menos 2 años como repercusión de haber sido censurado y destituido por la Asamblea Nacional. Esto debería ser aplicable al general Carrillo, dicen los correístas. ¿Usted qué dice?
A ver, el artículo 85 establece que como efecto de la censura por juicio político, existe una inhabilidad para ocupar cargo público. Eso dice el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sin embargo, existen normas superiores que establecen una situación contraria. Me refiero específicamente al artículo 23 y específicamente el 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. De acuerdo. Esta norma es del derecho internacional, vale precisarlo, sí, doctor García. Exactamente. Es decir, dentro de la jerarquía de nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución y los tratados y convenios internacionales de derechos humanos están por sobre la normativa legal. Uh-huh. Entonces, el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos es claro al señalar que solamente se puede establecer restricciones a los derechos políticos mediante sentencia condenatoria ejecutoriada penal. Esto quiere decir, solamente para aclarar a los amigos que nos escuchan, quiere decir que según la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el general Carrillo estaría inhabilitado de ejercer el cargo de asambleísta, que ya lo tiene en su condición de electo, si es que hubiese cometido un delito y ese delito hubiese sido sancionado con un juez y la pena habría sido ya ejecutoriada. Claro, por ejemplo, el expresidente Rafael Correa no puede presentarse de candidato a nada porque al haber sido sentenciado en condena por la jurisdicción penal, pues esto le inhabilita para presentarse. Así de sencillo. En el caso del general Carrillo esto no existe. Y es más, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara, caso López Mendoza versus Venezuela, párrafos 107 y 108. Revisen. Al establecer que el artículo 23.2 de la Convención es una norma de aplicación directa y que no puede establecerse inhabilidades para ejercer los derechos políticos, ojo, los derechos políticos, si no es por una sentencia condenatoria penal. Recordemos que el juicio político, aunque se llame juicio, no es un proceso jurisdiccional, la asamblea no es juez y, por supuesto, pues la sanción, la censura, de ninguna manera puede tomarse como una sanción, como una sentencia penal. Para entenderlo de mejor manera, doctor García, vamos a ver, ¿en qué condición, o mejor dicho, cuándo causaría efecto la imposibilidad de ejercer una función pública cuando alguna persona haya sido censurada y destituida por la Asamblea Nacional? Porque hay que diferenciar, ¿no? El general Carrillo ha sido el resultado del voto popular. Él no podría ser nombrado, por ejemplo, ministro, o no podría ser nombrado embajador, o no podría ser nombrado asesor, porque hay una inhabilidad para el ejercicio de cargo público. Pero esa inhabilidad no alcanza a los cargos de elección popular, porque en ese caso se estaría limitando sus derechos políticos como consecuencia de la censura del juicio político en la Asamblea, lo cual está expresamente prohibido por la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 23.2, que dice que no se puede inhabilitar políticamente a una persona si no es a través de una sentencia condenatoria penal. Ahí quedó absolutamente claro. Ahora vamos a hablar o analizar, mejor dicho, las acciones que ha anunciado desplegará la Revolución Ciudadana, el correísmo, para evitar que Patricio Carrillo se posesione del cargo de asambleísta. Han anunciado que van a recurrir a una acción de protección para que esto no ocurra. Esto es ante un juez de cualquier nivel, ante la Corte Constitucional. ¿Cuál es el trámite que va a hacer la Revolución Ciudadana, doctor García? Bueno, esto no tiene pies ni cabeza, porque, claro, presenta una acción de protección que, recordemos, es una garantía jurisdiccional de derechos constitucionales, en donde se tiene que individualizar al afectado, a la persona afectada, e individualizar el derecho que supuestamente hubiera sido vulnerado. Nadie puede decir que se le vulnera un derecho por el hecho de que el general Carrillo se posesione como asambleísta. Entonces esto no tiene pies ni cabeza, pero bueno, yo creo que es una acción jurisdiccional tendiente a evitar que el general Carrillo se pueda posesionar y que pueda ejercer su curul, teniendo en cuenta que además tenemos un periodo legislativo muy corto a futuro, ¿no? Así es.
Esto quiere decir que presentarían este pedido de medidas cautelares, de acción de protección, mejor dicho, ante un juez de primer nivel. Ordinario. Como ante un juez de primer nivel. Ajá. Así es, exactamente, ante un juez de primer nivel. Pero esto muy en la línea de lo que ha venido haciendo la Revolución Ciudadana respecto del movimiento Construye, porque recordemos que al día siguiente o a los 2 días de que se asesinó a Fernando Villavicencio, pues presentaron una impugnación a la candidatura que lo reemplazaba. Es decir, una cosa muy, muy baja. Y ahora me parece que van en la misma línea, ¿no? Además, sin la menor sangre en la cara, porque ellos saben perfectamente que sus asambleístas de Sintonio y Gómez fueron censurados en su momento por la Asamblea como consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, y sin embargo se presentaron a la legislatura y ejercieron su legislatura sin ningún problema durante los 2 años y medio hasta cuando fueron cesados por el presidente Lasso. Ahora, si existe jurisprudencia en la normativa internacional, en el derecho internacional, que está por sobre de las normas ordinarias de cada país, no solo del nuestro, lo esperable sería que cuando la Revolución Ciudadana solicite una acción de protección, un juez rechace en atención al argumento que usted acaba de señalar del artículo 23.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero ya sabemos que hay jueces y jueces, y en estos días, en estos últimos años, hemos visto los jueces de los otros que conceden recursos inclusive en contra de norma expresa. Sí, efectivamente. El estado en el que se encuentra la Administración de Justicia no nos da garantía ni seguridad de nada. Sin embargo, creo que ese es la cancha, es el ámbito en el que se tiene que debatir. Así que, como ya han presentado una acción de protección, como terceros vinculados directamente, como terceros además afectados, pues directamente afectados, tenemos que comparecer a esa acción de protección y haremos valer nuestros argumentos, que creo que son bastante claros. Creo que para toda persona, incluso sin formación jurídica, estará claro que la Convención Americana de Derechos Humanos está muy por encima de la ley orgánica de la función legislativa y que prevalece. Y que si el artículo 23.2 señala que no se puede inhabilitar políticamente a alguien si no es a través de sentencia condenatoria penal, entonces pues estamos claros de que esa inhabilidad que establece el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa no procede, porque el juicio político no es una jurisdicción penal y la Asamblea no es un juez de derecho. Si hacemos un análisis del tema, un escenario, quiero decir, doctor García, podríamos pensar que un juez de primer nivel de cualquier jurisdicción, porque eso se estila ahora, concede esta acción que va a interponer la Revolución Ciudadana, y ustedes hacen uso de su defensa, pero es rechazado. ¿A dónde pasa el trámite? ¿Quién dilucida? ¿Llega a la Corte Constitucional esto? La acción de protección se resuelve en primer nivel por un juez de instancia y luego pasa por un juez de primer nivel, y luego pasa a la Corte Provincial de la provincia en donde se hubiere tramitado la primera instancia y que resolverá en apelación. Y ahí sería un tribunal. De esa resolución sería una sala de la Corte. De esa resolución de la Corte Provincial se puede interponer una acción extraordinaria de protección, en cuyo caso ahí sí irá ante la Corte Constitucional. Ahí está el trámite, es clarísima la posición. Vamos a ver cómo se dilucida este tema en el ámbito judicial. Lamentablemente no tenemos confianza, no en toda la justicia. Hay casos honrosos, muy excepcionales, por cierto, en la función judicial, pero de manera general, si se quiere, no hay confianza en la función judicial. Vamos a ver cómo se dilucida este tema que busca impedir que el general Patricio Carrillo, asambleísta electo del movimiento Construye, pueda posesionarse en su cargo cuando se convoque, se integre nuevamente la asamblea, cuando se conozcan los resultados. Doctor Ramiro García, abogado penalista, defensor del general Patricio Carrillo, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias, Freddy, por la invitación y nuevamente un saludo para todos los televidentes y oyentes. Un saludo para usted también. Son las 8 de la mañana en punto, amigos. Esta es la revista de opinión Democracia. Vamos a una pausa comercial, pero enseguida estará con nosotros. Analizaremos, mejor dicho, el tema minero. Lo vamos a hacer con el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas, para hablar del decreto 754 que habla de las exportaciones mineras, que además han crecido hasta julio de 2023. Enseguida volvemos tras la pausa de nuestros auspiciantes y patrocinadores. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.